Aleluya, hermanas. Entonces, bueno, para el versículo del día, hermanas, que veo que entraron algunas más en este momentito de la oración, es el Lucas 17:21. Dice, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Amén. Y hoy tenemos un tema que vamos a meditar juntas. Se llama el título, devuelve esa espada a su funda. Y vamos a ver de qué se trata, porque justamente el reino de los cielos, el reino de Dios, al declararlo así la palabra, que está entre vosotros, es una gran revelación y verdad, porque Juan, el Bautista, antes de la venida del Señor, en realidad ya estaba sobre la tierra, por supuesto, cuando él ya estaba hablando, pero él anunciaba que venía ese periodo en el que llegaría el Mesías. Entonces él predicaba y anunciaba que el reino venía. Y Jesús aquí en Lucas, el 17, declara que el reino ya está presente porque era él mismo quien lo trae. Entonces, acorde a las Escrituras, cuando el Señor Jesucristo viene a reinar en nuestra vida, cuando Él es Señor de nuestra vida, entonces también, acorde a las Escrituras, participantes activas de su reino. Y aunque todavía no estamos en la presencia del Señor literalmente, que diríamos lo estamos viendo, estamos presenciando todas las bendiciones de su reino celestial, nosotras ya somos participantes ahora de su reino, porque el Señor habló en este verbo presente, que está entre vosotros, dijo el Señor. Y esto no es un error de traducción ni nada por el estilo, esta es una interpretación correcta de las Escrituras, porque así Él lo dijo. Y este es el anuncio más importante de todos los tiempos, y lo que menos queremos es que muchos se pierdan la oportunidad de disfrutar de ser parte de esta bendición, de ser participantes activos del reino de Dios. En el reino de Dios, o mejor dicho, el reino de Dios es justicia, paz, bendición, gozo, poder, verdad. Y estas que son algunas características y se refieren a Dios incluso, porque así como el reino de Dios abunda la justicia, la paz, Dios mismo es justo, paz, es bueno, es bendiciones, es poder, es verdad, es vida. Dios mismo, y podríamos seguir, ¿verdad?, describiendo características de Dios que impactan directamente su reino, la esencia de su reino. Y para hablarles de lo que el Señor me habló para ustedes, pero me habló a mí, y las correcciones que incluso Dios hizo en lo que me habló a mí primero en mi corazón. Espero que también sea importante esta meditación para ustedes en la verdad de Dios y en la revelación del reino de Dios. Nuestro pasaje central de la meditación va a estar en Mateo capítulo 5, versículo 44, y luego nos vamos a meter en una historia central para ver la verdad que se refleja aquí en Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gloria sea al Señor. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Mateo 5:11, y el 5:44 dice así. Mateo 5:44, pero yo os digo, ven que ahí dice que somos bienaventurados porque nos persiguen, nos vituperen, o sea, que digan cosas de nosotros, que estén persiguiéndonos. Y dice que nos alegremos por eso. Y Mateo 5:44 el Señor dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad
por los que os ultrajan y os persiguen. Este mismo versículo que nos da una bendición en el reino de Dios, de que somos bienaventurados, que por esta razón exclusiva nosotros sus hijos en su reino debemos gozarnos y alegrarnos, en el verso 44 dice que debemos amarles a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen y haced bien a los que aborrecen. Y todavía, como si eso fuera poco, el Señor comanda a orar por los que os ultrajan y os persiguen. Aquí se cumple directamente el mandamiento del Señor de amar a vuestro prójimo. Amén. Se cumple en esta petición que el Señor hace, como podríamos separarlo como si fuera otro mandamiento, pero si vemos el mandamiento, lo que significa el amor, nosotras claramente podemos ver que aquellos que nos maldicen, aquellos que podemos escuchar de nuestros oídos, o aquel brujo incluso que envía maldiciones o conjuro contra nosotros, incluye dentro de este versículo. Y vamos a ver por qué y de qué estoy hablando en este momento. Y en la historia central que vamos a ver, por lo cual este va a ser nuestro versículo central de la meditación, pero vamos a la historia central, vamos a ir a Primera de Juan, porque vamos a mostrar cómo caminó David en este principio y cuánta bendición recibió por ello. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 20. Vamos ahí nos vamos a quedar por un ratito. Y luego le voy a pedir que mientras que estoy aquí yo en Primera de Samuel, que voy a ir leyendo algunos versículos salteados, cuando tenga lecturas que me saquen de este punto de la Biblia, ustedes me puedan ayudar con las escrituras, con otras escrituras dentro del Nuevo Testamento o por ahí. Capítulo 20, verso 30 exactamente. Bueno, ustedes conocen que David fue perseguido por el rey Saúl, cuando él ya había sido ungido para ser rey por Samuel, por el profeta Samuel. Y aquí está en un punto de la historia donde justamente se desata esa ira de Saúl en contra de David. Y dice el verso 20, entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí? Ese hijo de Isaí es David, para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre. Miren qué enojo tenía, que trata a su propio hijo Saúl, porque si aquí quisiéramos hablar de la maldición que Saúl le echó a David, podríamos también comenzar con la maldición misma que Saúl le echa a su hijo, porque le dijo, hijo de la perversa y rebelde, acerca de la madre de Jonatán, y él es el padre. Y creo que la versión nueva, la nueva traducción viviente, no sé si dice hijo de la ramera, algo así creo que dice no la tengo aquí a la otra versión, pero fíjense el punto que le habla aquí Saúl a su propio hijo. Y luego dice el 21, porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Aquí le conjura a Saúl que David iba a morir. ¿Qué está declarando? Saúl es una maldición para matar a David. Le está queriendo terminar completamente con la vida de David, pero lo declara con su boca, lo maldice. ¿Qué hizo David? Por supuesto que primero deberíamos saber también y acordarnos que David duró años en esa persecución. No fue que alguien dijo algo malo de él y luego en el capítulo siguiente ya se le solucionó todo y venció toda esta travesía. No, esto fue un periodo en la vida de David que, aunque no se sabe con precisión cuántos años fueron, se calcula más o menos
de esta persecución entre 8 y 10 años de la vida de David. Y esto hizo que David tuviera que huir al desierto, formar un ejército de hombres que custodiaran su vida, vivir incluso entre los filisteos por tiempos entre esos años, que eran los filisteos los propios enemigos de Israel. También tendría que derrotarlos en batalla cuando él sería entregado en su reinado. Y tantas otras cosas que David pasó, hambre, fríos, no tenía un lugar donde estar, era continuamente perseguido por el ejército de Saúl. Y más o menos David tenía 30 años cuando finalmente le fue entregado el reino. Y le fue entregado recién cuando Saúl muere en una batalla. Los dichos de su boca cayeron sobre Saúl, los propios dichos de su boca. Así que más o menos podemos calcular que David tenía los 20 años durante toda su temporada de los 20, cuando tuvo que atravesar todo este escape, correr por su vida, y se dio lugar toda esta persecución y todo este tiempo en la historia de David, jovencito. Muy jovencito. Si yo miro la edad de mi hijo más grande, sería que muchas veces diríamos, bueno, pero tener que estar en la intemperie, tal vez enfrentar la furia de algunos animales, no poder dormir tal vez porque sabes que en cualquier momento alguien podría atentar contra tu vida sin piedad, ¿verdad? Y bueno, qué vida esta la de David, tan jovencito. Entonces vamos a observar este tema de esta manera en la que venimos hablando de ahí de Mateo, que David era bendecido porque la Biblia lo dice, bienaventurado si nos vituperan, si nos persiguen. Bueno, David era bienaventurado, se preguntaría usted. Realmente David hacía lo que dice Mateo 5:44, que oraba por sus enemigos. Amén. Y vamos a ver en la escritura que dice, vamos a 1 de Samuel 24 ahora, de esta misma historia, estamos en la misma historia de David. En el verso 8 y 9 dice la escritura, también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? David aquí lo ve muy cerquita a Saúl, que aquí en este momento Saúl lo perseguía a él para matarlo. Y él le dice mi rey a una persona que viene persiguiéndote, que no pudiste regresar a ver a tu familia o a vivir tranquilo en lo que regularmente era su vida, sino que a la persona que lo está persiguiendo para matar con ejércitos enteros. Hasta incluso Saúl, el rey Saúl, había matado a los sacerdotes que habían defendido y encubierto a David. Él los mató a sangre fría debido a David. Y sin embargo, él le dice, como si no tuviera nada en contra del rey Saúl, le dice, mi señor el rey, le llama a David. Y cuando lo mira, incluso David, dice la palabra de Dios acá, se inclina su rostro a tierra y hace reverencia delante del rey Saúl, en señal de paz y esperando la justicia del reino del verdadero rey. Porque aquí, en la actitud del corazón de David, él está esperando la justicia del verdadero rey de reyes y señor de señores. Gloria a Dios. Miren lo que dice 1 de Samuel 24 también. Vamos arriba, versículos 4 y 5. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente
cortó la orilla del manto de Saúl, pues de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Se turba incluso su corazón, lo tenía ahí, aquel que lo perseguía, aquel que había hecho pasar 8 o 10 años más o menos de total persecución y todo lo que le venía diciendo, y David todavía se pone en su corazón, dice que le dolió en el corazón a David por haber cortado la orilla del manto de Saúl. Y aquí viene la clave espiritual para nosotras hoy. Saúl realmente representa la asignación del diablo para acabar con los elegidos de Dios. Pero este Saúl era usado por el enemigo verdadero para destruir los propósitos que Dios tenía con David. Lo persigue 100% injustamente. No estamos diciendo que lo que estaba haciendo Saúl fuera correcto, porque lanzó juicios, maldiciones, juicios incluso equivocados en contra de David, que era un escogido de Dios en ese momento. Y es una palabra para decir y para pensar y para meditar, porque el acusador día y noche constantemente acusa a los hijos de Dios, constantemente. El enemigo verdadero de esta historia es un acusador, es un mentiroso, amén. Pero Saúl es la persona que es usada por el enemigo. Y el objetivo que tiene el enemigo es hacernos sentir culpables, como si nosotros mismos iniciáramos el problema. Por la causa ahora estamos siendo perseguidos. Entonces vamos a meditar en 3 aspectos de este sucedido. Porque si haríamos lo que hizo David, quiere decir que estamos obrando de la manera que obraría un elegido de Dios, participante del reino de Dios verdadero. Porque primero vamos a hablar acerca del objetivo y la artimaña del enemigo, que tiene es hacernos sentir culpables. Y cuando vemos aquí en el mismo capítulo, 1 de Samuel 24:11, que David le dice a Saúl: y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Por lo tanto, el enemigo enviará al verdadero enemigo, porque este no era un enemigo de David. David no lo considera su enemigo. Le dice Padre mío a Saúl y le dice que él no ha hecho nada en contra de él. Él no sentía ninguna culpa. Ni he pecado contra ti, le dice. Sabía que no había hecho ningún daño. Él sabía que era inocente delante del verdadero tribunal de justicia. David era inocente. Y la inocencia no es lo mismo que culpabilidad. Y si alguna de ustedes tiene Colosenses ahí, o puede buscar en un momentito, la pueda leer, Colosenses 2, versículo 13 y 14. Porque el enemigo va a querer que nosotros nos sintamos culpables incluso de esa persecución, y que tracemos en nuestra mente una revisión de lo que hicimos, de lo que dijimos, para ver por el cual esa crítica se levantó y en qué fuimos culpables, en lugar de inmediatamente razonar que hay un enemigo que nos persigue para matarnos, que enviará de sus secuaces aquí en la tierra, de personas que estén alineadas con él para hacer esa maldad, y
y nos perseguirán y nos vituperarán, pero bienaventurados somos. Tenemos que tomar la correcta actitud, porque si reaccionamos igual que ellos, entonces nosotros esa bienaventuranza no llega. Tenemos que sacudirnos esas cosas y declarar nuestra inocencia en esa circunstancia. ¿Qué dice Colosenses 2? ¿Quién lo tiene? Colosenses 2. Amén. La palabra del Señor nos dice: antes de recibir esta circuncisión, ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Sin embargo, Dios nos dio la vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esta deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermana Carla. Entonces tenemos el triunfo de Jesús en la cruz como herederas de su reino, y es para reposicionarnos bajo su cobertura, bajo la poderosa sangre de Jesús, porque esa es la obra que Jesús hizo por nosotros. La culpa, si la hemos sentido y si la definimos, por ejemplo, la culpa viene por causa externa, hablando de que, ¿verdad?, de que hemos sido perseguidos o vituperados, porque también hay pecados que son en la carne, de nuestra propia concupiscencia. Entonces, eso es para tratarlo en otra ocasión. Pero aquí nosotros estamos hablando de los que nos vituperan y nos persiguen, de esos enemigos que vienen en contra, usados por el verdadero enemigo, que vienen en contra de nuestro propósito del reino. Y cuando esta culpa se deja ver, la culpa la podemos definir así, que ves como tu responsabilidad por haber hecho algo malo, ya sea ante Dios, la ley de Dios, haber roto la ley de Dios, o la propia conciencia, lo que uno mismo se ha propuesto no ser. Viene la culpa cuando hemos hecho algo que realmente no queríamos hacer. Y hablemos más puntualmente de lo que nos queremos referir en este momento. Porque el enemigo viene con esta artimaña de la culpa cuando, por ejemplo, en los sueños aparecen espíritus incubos, y cuando, por ejemplo, en esa vergüenza de que nos despertamos y de lo que acaba de acontecer, o ese tormento en sueño, ese pecho como oprimido, y nos preguntamos, ¿pero qué hice mal? ¿Le estoy dando lugar al enemigo? Él viene para matarte, él no tiene excusa muchas veces para hacer lo que hace. Y cuando, por ejemplo, nos han hecho brujería, que el enemigo levanta a alguien para que te encienda un altar en contra de nosotros, los escogidos, y empiece a conjurar y mandar maldiciones. Y la culpa de lo que esta gente dice acerca de nosotros tal vez puede ser crítica, se levantan una campaña de descrédito en nuestra contra, donde se dicen cosas. La gente habla mal porque se deja usar por el enemigo. Cuando uno falta, cuando una falta o hace algo incorrecto o toma una mala decisión, esto hasta incluso la culpa es algo que continúa atormentándonos a veces por años, debido a una mala decisión o algo que hicimos que no debíamos haberlo hecho. Cuando razonamos bien que lo que estamos haciendo es culpándonos a nosotros mismos, cuando tuvimos quien fue por nosotros a la cruz, cuando tuvimos un Redentor, el Hijo unigénito de Dios que vino por nosotros para decir, mira el acta de los decretos clavada en la cruz, y mi sangre te redime. David podría haber dicho, ¿qué hice para que me quiera matar y revivir todo lo que él vivió con Saúl desde que lo había conocido, para determinar en ese pensamiento todo el tiempo que había hecho él para ver si hallaba culpabilidad en él? Y tal vez en algunas cosas, si lo hubiera pensado así David, podría haber encontrado su propia culpabilidad.
Pero él decidió proceder de manera diferente. Él declaró su inocencia. Y cuando le dijo el enemigo que es enviado en su asignación, el enemigo, ¿qué es lo que quiere hacer? Matarnos, robarnos, destruirnos. Mas David eligió con conciencia decir y pensar que no había hecho nada malo. Y la culpa implica que hemos transgredido. Pero la inocencia y no sentirse culpable en ese momento de David implicaba la justificación. Y aquí se activa la justicia de Dios en la justificación. Aquí, por supuesto, estamos hablando de guerra espiritual verdadera. Y vamos a hacer aquí un resalte, una acotación importante. Porque cuando les dije recién de que la carne es otra parte, aquí estamos hablando de una guerra espiritual, la carne es otro contexto, porque el asunto de hacer morir la carne es otra cosa. Hay que dejar de practicar el pecado, hay que renunciar, hay que convertirnos de todo corazón. Y sería otro tópico para hablar. Entonces, en este asunto, Dios nos instruye que nos arrepintamos cuando verdaderamente fuimos nosotros lo culpable. La culpa debe llevarnos al arrepentimiento, no a la autocondenación, sino que la culpa, este sentimiento debe ser razonado para nosotros volver nuestro corazón a Dios, arrepentirnos, y Él nos perdona. Amén. Eso es lo que la culpa debe dirigir, porque si decimos que hemos pecado, entonces reconocemos el pecado, nos apartamos, le pedimos perdón a Dios con un corazón verdaderamente arrepentido de lo que hicimos, para no volverlo a hacer. ¿Quién tiene Salmos 32:5? ¿Qué dice aquí acerca del pecado? 32:5 dijo, ¿verdad? Sí, Lucy. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Amén, amén. Gracias, Lucy. Miren entonces, hermanas, que cuando esa culpa de algo que hicimos nos lleva al arrepentimiento, lo declaramos al Señor, y aquí dice la palabra que Él nos perdona la maldad de nuestro pecado. Amén. Entonces eso lo dejamos por ahí a un costado, porque este podría ser otro tópico, otro tema. Vamos a volver a la historia de David con respecto al Saúl, que él sabía que no había hecho nada malo, y aquí está justamente la diferencia por lo cual separamos este otro tópico. Porque la culpa real dice que cuando sí hicimos algo malo. Y la falsa culpa, cuando te sientes culpable sin haber pecado. Y aquí es lo que David no hizo. Y atención aquí incluso, porque la culpa correcta de la que hablamos recién te lleva a Dios, te lleva al arrepentimiento. Y la falsa culpa te oprime sin razón. ¿Y por qué existe esta falsa culpa en una situación donde realmente están viniendo contra nosotros sin que nosotros hayamos hecho nada? Y es lo que hace que al final nos sentamos desanimadas, oprimidas. ¿Por qué nos sentimos así? Porque nuestra reacción no es correcta. En lugar de declararnos inocentes, en lugar de declarar la autoridad y la posición que tenemos en Cristo Jesús y la autoridad de Jesucristo para profetizar y para hablar, verbalizar lo que nos está ocurriendo y tomar autoridad, tendemos a autosabotearnos a nosotras mismas, ¿verdad? Y entonces eso nos trae opresión. Es más, muchas veces cuando escuchamos que alguien dice algo malo acerca de nosotros, empezamos a también nosotros justificarnos o reaccionar o hablar incluso mal de la otra persona también, y en lugar de bendecir a lo que os maldicen, estamos también operando como un ente de maldición también hacia la otra persona que nos está persiguiendo o levantando algún vituperio, algún falso testimonio acerca de nosotros.
Y 2 Corintios 4, 8 y 9, no lo vamos a ir a leer porque se acuerdan que este es donde hace las dos caras el apóstol Pablo. Y dice en una de esas, dice perseguido, mas no desamparado. Y esto es importante porque este enemigo viene para perseguirnos, utiliza personas a lo mejor que recién conocimos, utiliza integrantes de nuestra familia muchas veces para hacernos sentir mal, utiliza personas en nuestro entorno, en nuestro trabajo, donde sea que andemos, pero hay alguien que es fiel y verdadero, que no nos va a desamparar. No estamos solos con lo que estamos enfrentando. El Señor, si tú tomas la correcta actitud, así como David, Él te bendecirá y te enseñará a cómo orar para bendecir a esas personas. Y otra observación, porque ya vimos la culpa, y ahora vamos a hacer otra observación acerca de este tema que vamos a hablar hoy, porque de la historia podríamos tomar muchísimas características de esta historia o trasfondo de esta historia, pero queremos tomar dos acciones más. Habría muchas más, incluso yo pienso que mientras que ustedes van pensando lo que estamos hablando, ustedes verían también otras diferentes a esta, pero vamos a ver dos más. Vamos a ver las acciones basadas en nuestra propia justicia, porque la justicia en David fue real. Le estaban haciendo una injusticia, lo estaban persiguiendo sin razón, eso era injusto. Y no solamente por un día o dos, sino por años y años y años. Y la otra acción que vamos a ver es la de victimizarse. Y habría más aún, más que tres, podríamos mover muchas más. Pero vamos a meditar rápidamente en estas, porque cuando nos basamos en nuestra propia justicia, oramos de manera equivocada. Pensamos que aquella persona que nos hizo daño debería por lo menos dejar de sonreír por lo que me está haciendo. Y le pedimos a Dios que nos revele incluso si hay alguien que nos hizo daño, un brujo. Sabemos que Dios nos está revelando espiritualmente que hay alguien que nos está haciendo brujería. Entonces queremos como atentar contra esa vida en la dirección de la oración, o por lo menos en la tendencia de nuestro corazón. Si sabemos que alguien habló mal de nosotros, tardamos en perdonar. Y vamos a Dios con un corazón alimentado de ese resentimiento, de esa fricción o de ese dolor que nos causaron. Porque en verdad quisiéramos que lo que ellos nos hicieron estén experimentando un poco de ese mal que nos han hecho contra nosotros, y queremos la justicia de Dios, y para nosotros muchas veces la justicia de Dios es que hasta incluso por lo menos le vaya un poquito mal a aquellos que nos hacen daño. Pero ¿qué nos dice en Mateo 5:44? Nos dice: bendecid a los que os maldicen, orad por ellos, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. El brujo tiene una asignación, es cierto, conjura en contra de nuestra vida y nuestra descendencia. Eso es injusto, es cierto, pero él está recibiendo una asignación de parte del verdadero enemigo, de parte de ese principado o esa potestad que persigue a los hijos de Dios. Y no tenemos realmente la lucha contra esa carne y esa sangre de esa persona perdida. Saúl no era el objeto para atacar o devolverle lo que él planeaba en contra de David. Hasta David se compungió en su corazón por haberle cortado un pedacito del manto del rey Saúl. Somos realmente llamadas a bendecir a los que os maldicen. Y Saúl fue exactamente quien maldijo a David. David devolvió su espada a su funda y en vez de tomar justicia propia, se la dejó a Dios. También David podría haberse victimizado, como estamos diciendo, otra acción que podría él haber tomado y decir: pobre de mí, no tengo dónde dormir, a qué cueva voy a escapar esta noche. Tal vez la nieve, el frío, victimizándose por lo que tenía que atravesar.
tengo que ir de un lado para otro, me quieren matar, pobre de mí. Ya no podré cumplir con mi propósito, mejor abandono aquí porque mi propósito es muy grande para cumplirlo en este momento de persecución. Me tiro aquí y me echo a morir. David no se victimizó en ningún momento. Él levantó un ejército para poder dormir, porque si bien él no podía cerrar los ojos durante la noche, porque en cualquier momento llegaría el ejército de Saúl para matarlo, entonces formó hombres alrededor de él. Un ejército David fue levantando para que protegieran su vida. Gloria sea al Señor. Veamos Juan 18:10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Amén. Amén. Y el 11, porque quiero escuchar lo que le dijo Jesús, quería leer. Dice la palabra. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Amén. Amén. Gloria a Dios, Carla, gracias. Fíjense que le está diciendo que vuelva su espada a su funda, que la ponga dentro de su vaina otra vez, que es el lugar donde se guarda la espada. Este es justamente lo que estamos meditando, ¿verdad? En el título, justamente el título son esas palabras de Jesús. Proverbio 26, versículo 2 dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Y hay una versión que es la versión Habla Hoy, que la voy a buscar aquí. También este mismo versículo se lo voy a buscar aquí en la versión Habla Hoy. Pero dice aquí: como el gorrión sin rumbo o la golondrina sin nido, la maldición sin motivo jamás llega a su destino. ¿Qué pasa? Saúl estaba maldiciendo a David injustamente. Lo que quiere decir que esa maldición, como no tenía motivo, como no había hecho nada David, había inocencia de David de su parte para que esa maldición le llegara. Entonces dice que jamás llega a su destino cuando hay una maldición sin motivo. Amén, gloria a Dios. Y esto nos resguarda y nos protege porque no cae en la persona a la cual se le plantó la maldición. Esto es muy poderoso porque, pero como les digo, es teniendo una buena actitud, porque si no, esa misma maldición, si reaccionamos de la misma manera, está abriendo la brecha a que sí caiga en tierra, porque va a haber un motivo, porque estamos obrando contrariamente a lo que dice el reino de Dios, que orad por los que os maldicen y bendecirlos. Bendecid a los que os persiguen. Y cuando tomamos una correcta actitud, las maldiciones que nos envían no llegan a destino. Si han querido maldecir con lo que dicen de nosotros, con la injusticia que levantan en contra de nosotros, y han querido que nos vaya mal, que nuestra familia no prospere o que nuestros hijos tengan, no sé, nos han maldecido, no va a llegar si tu acción de corazón es correcta. Aunque Saúl lo maldijo con la muerte a David, la correcta actitud del corazón de David no pudo truncar el propósito que Dios tenía para con él. Porque somos nosotros una herencia activa en el reino de Dios. Nosotros somos llamados a caminar ahora en una nueva manera de pensar, en un nuevo camino abierto de bendición para nosotros. Nosotras somos hijas de un rey que es paz, que es amor, que es bendición y que quiere que nuestros labios incluso hablen la bendición, verbalicen la bendición hacia toda la humanidad también, así como Dios ama, porque Él por amar al mundo, Él envió a su Hijo. Amén. Eso ya se cumplió. Isaías 54:18 dice la palabra de Dios así, dice 54:11.
En el 14 dice, con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Aquí, el 15, 54:15, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Amén. Gloria sea al Señor. Y luego el 17, que dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Aleluya. Entonces dice que ninguna arma forjada contra nosotros podrá prosperar, porque dice que esta es la herencia de los siervos de Jehová. Pero algo que quería rescatar es que la condenación de toda lengua que se levante contra nosotros en juicio, el Señor quiere que llevemos delante de su trono de justicia a esa persona, porque eso es la oración. Cuando dice orad por los que os maldicen, al orar nosotros por ellos y a pedirle al Señor que los bendiga, que rescate su alma, que tenga misericordia de haber entrado en acuerdo con el enemigo para acabar con nosotros. Nosotros lo presentamos ante el tribunal de justicia a esa persona, nos desligamos completamente de lo que eso nos estuviera afectando y se lo dejamos al Señor. Le dejamos a Él lo que nos está aconteciendo, vamos a Él con nuestras cargas para que alivie nuestras incomodidades acerca de situaciones que a veces nos tocan vivir. Y en Efesios capítulo 1 lo dice todavía más claramente esta herencia de los hijos de Dios. Efesios 1:11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Miren qué bendición el Señor para nuestra vida, que al hacernos herederas, al hacernos participantes activas de su reino, es para alabanza de su gloria. Él mismo será glorificado y exaltado debido a que nos ha elegido para un tiempo como este. Imagínense cómo nosotras tenemos que reenfocar nuestros pensamientos y ver que si realmente estamos caminando como Él nos enseña. Salmo 7:15 dice lo siguiente, dice, pozo has cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Aquellas personas que se han dejado incluso usar por el enemigo, aquellas personas que nosotros llevamos a la presencia de Dios y oramos por ellos y no le guardamos rencor, le perdonamos por lo que hacen en contra de los hijos de Dios, dice la palabra que ellos mismos están cavando un pozo y lo están ahondando. Y ellos mismos caerán, como que es lo que le sucedió a Saúl. Saúl perdió su mente por esta diferencia, que simplemente inició su enojo porque el pueblo cantaba que David había matado a 10,000 y Saúl a 1,000. ¿Sí? Y ahí está una diferencia numérica, que el pueblo no decía que amaba más a David, simplemente que lo veían como un guerrero total. Y él, en lugar de bendecir los triunfos que David estaba sacando para su reino, decidió perseguirlo, cavar su propio hoyo. Cavó su propio hoyo, Saúl. Aquí también en este mismo salmo, en el verso 12 al 14, recién les leí el 15, pero en el verso 12 al 14 dice, si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Va a haber un momento en que Dios hará justicia sobre todas estas cosas verdaderamente, y podrá Él realizar
el plan que Dios tiene para toda su creación. Nosotros no somos quienes determinamos lo que le va a pasar a esa persona. La cruz de Cristo, nos enseña la palabra de Dios, cancela todo lo que nos era contrario. Quiere decir que la cruz del Señor, cuando nosotros nos acercamos al Señor con fe, cancela toda la oposición contra nuestra propia vida. Cancela también todo conjuro en contra de nosotras cuando estamos en la correcta actitud, cubiertas por la sangre de Cristo. Y si obramos de manera correcta y sabiamente, en lo que oramos, incluso en lo que decimos acerca de la situación y profetizamos vida, veremos las victorias en el amado, veremos las victorias en Cristo. Y les voy a dejar otro versículo para que podamos orar por esto y para poder enseñarles también cómo orar respecto a estas situaciones, para poder incluso soltar, porque cuando uno suelta esa opresión de sentirse victimizado por lo que nos están haciendo, o esas ganas de tomar acción por nuestra propia mano, o ese sentido de culpabilidad, vamos a orar correctamente respecto de esto y veamos lo que nos enseña incluso y nos dice con Primera de Corintios. Vamos ahí a Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33. La palabra de Dios dice así aquí, dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. Miren cómo aquellos que nos oyen lo que hablamos, también estamos trayendo más corrupción. Entonces, que no erremos en eso, que seamos acertadas en la manera de hablar y cómo disponer inmediatamente nuestro corazón para orar con aquellos que se oponen en contra del reino de Dios. Porque nosotras, al ser participantes activas del reino de Dios, debemos hacer lo que el Señor nos instruye. Y ahora, para que podamos estar de acuerdo en esto, que es tan importante esta verdad, que no significa que tampoco al ver esta verdad tomemos métodos pasivos de no hacer nada, porque cuando dice bendice, quiere decir que algo tenemos que decir, algo tenemos que hablar, y el bien y lo bueno sobre las otras personas. Y Dios nos llama en el poder y autoridad de Jesucristo a echar fuera demonios, a enfrentar las batallas correctas como participantes activas de su reino. Esto es acción verdadera. ¿Por qué? Porque en esa opresión que el enemigo quiere enviar a través de esa campaña de descrédito, a través de esa injusticia que nos ha hecho, esas cosas que Él nos quiere enviar son espíritus inmundos, y si nosotros le abrimos una pequeña brechita desobedeciendo la palabra de Dios en este punto, entonces estamos permitiendo al enemigo que nos oprima en esa área en el que le abrimos la brecha. Y esto podría ser un pánico. Fíjense que el espíritu de pánico muchas veces, si fuera que a David lo vemos fortaleciéndose y levantando un ejército para defenderlo, pero muchas veces podríamos decir que podría haberse visto entre el pánico de la noche o de correr, pero no lo vemos a David así. Lo vemos a David seguro de sí mismo, declarando su inocencia y perseverando para poder llegar a aquel día, el día que Dios dispusiera a cumplir su propósito. Cuando oramos correctamente, debe de ser esto tan importante que debemos, como dice la palabra, velar y orar en este razonamiento. Y saber orar acerca de una circunstancia, o saber orar acerca de cada circunstancia que vivimos, nos coloca en un posicionamiento de bendición o nos coloca en una brecha. Porque saber atravesar correctamente lo que nos está tocando vivir es fundamental. Y en estas situaciones o en historias similares a las que se pudieran presentar en nuestra vida, como se le presentó a David, habrá que, por supuesto, reprender espíritus de miedo que quieran oprimir, el temor también irracional, como el pánico que le estoy hablando, o el pavor, o el terror nocturno, que a la vez es sin fundamento.
porque hemos sido inocentes al respecto. Tal vez haya que reprender espíritus inmundos de ansiedad, de insomnio, y probablemente esta decisión de reconocer el intento del enemigo de oprimirnos y saber correctamente cómo reprender justamente esa actividad demoníaca, para justamente no darle lugar al enemigo. Porque si vemos que esta situación de preocupación o de angustia que nos ha sobrevenido por algo que dijeron, o por lo que está pasando en mi familia, o porque no me quieren, no me aceptan aquí, o no me han recibido bien, o lo que sea que nosotros estemos maquinando en nuestra cabeza y nos quita el dormir, ya sabemos que ahí le hemos dado entrada a un espíritu inmundo de insomnio. Y realmente no debería haber ningún disturbio en nuestro descanso. En paz nos acostamos y asimismo dormimos, porque somos participantes y herederas del reino de Dios. Debemos de buscar la paz en lo que dependa de nosotros con todos los demás. Y si el enemigo viene en sueño, reprenderlo sin sentirnos culpables o avergonzadas. Entonces vamos a aprender a reprender en este tipo de oración que vamos a orar juntas. La que quiera hacer también repetirlo, lo que vamos a orar en este momento, porque vamos a reprender tu espíritu de pesadez, porque esa es la opresión, la consecuencia de no tomar la correcta actitud daña espiritualmente a los hijos de Dios, con desánimo, con dolores, ya sea de cabeza, detrás de los ojos, en la espalda, el cuello, toda dolencia física, muchas veces debido a la afección que esto nos está repercutiendo en nuestro cuerpo incluso. Entonces, saber identificar este tipo de actividad de opresión del maligno para poder reprenderlo y echarlo fuera también. Quitarle toda legalidad y presentar a esa persona que ha utilizado el enemigo en el tribunal de Cristo. Vamos a reprender juntas todo espíritu de confusión también, de los momentos que tal vez en ciertas situaciones hasta incluso hace que se nos olvide el verdadero propósito por estar pensando en el problema. Y todo lo que intente nublar el llamado, todo argumento en nuestra contra, toda cosa que haya traído discusiones o disensiones en nuestro entorno, en nuestras relaciones, e incluso cuando no nos deja dormir, porque el enemigo sabe que si no descansamos bien, tampoco rendiremos bien para poder cumplir los propósitos. Porque nos hace vulnerables físicamente y mentalmente. Entonces reconozcamos que, por supuesto, si te has dispuesto a seguir a Jesús y servirle, a caminar de su mano, indefectiblemente el enemigo levantará a sus personajes para maldecirnos. Y esa es una verdadera verdad de asignación en nuestra contra. Y todo esto que hemos mencionado se puede reprender y echar fuera y quitarle toda legalidad de una sola vez, en la autoridad de nuestro Rey y Señor Jesucristo, por lo que Él hizo. Y esta verdad de reconocer cómo caminar en su reino, porque está en medio de nosotros, nos hace libres. Entonces vamos a soltar toda cosa que estemos guardando acerca de otros, perdonándolos de todo corazón. Porque el enviado en nuestra contra no es el que verdaderamente envió para destruirnos. Entonces el resentimiento y la falta de perdón es una puerta legal para que el enemigo pueda tener algo de qué acusarnos a nosotras. Quitémosle toda legalidad, que no pueda acusarnos. Soltar es una manera de quitarle la legalidad al enemigo. Y la realidad es que existen personas que hablan maldiciones en nuestra contra. Y hasta diría yo que oran de forma equivocada también acerca de nosotros y desatan también conjuros, dichos o etcétera. También existe la envidia, la crítica, tantas cosas en contra de los hijos de Dios, y ninguna de estas puertas deberían de estar abiertas
si se considera o si nos consideramos nosotras hijas del Dios viviente. Y no necesita precisamente, diría yo, un ministro para romper con esto. Siempre las animaré a ustedes mismas a caminar en la autoridad de hijas de Dios. Claro que la cobertura pastoral es apropiada y es fundamental para cada una de nosotras, para la Iglesia de Cristo en general. Incluso la coinonía entre hermanos es importantísima. Pero la verdad y lo cierto es que la autoridad es de Cristo. La tiene el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cada una que es discípula, seguidor de Jesús, se le ha dado esa autoridad en su nombre. El Señor nos dijo claramente que en su nombre, en el nombre de Jesucristo, echaremos fuera demonios, y en su nombre. No es en el nombre de los ministros o porque los ministros lo dicen, es en el nombre y el poder de Jesucristo. Es la autoridad del Señor y lo que Él logró en la cruz y en la resurrección. Amén. El nombre de nuestro Señor Jesús, gloria sea a Él sobre todo nombre. Y seremos libres gracias a Él de toda opresión. Entonces así es como debemos orar respecto a este tipo de situaciones. Y si quieres repetir conmigo para que a la vez aprendamos esta manera de hacerlo en esta dirección, quiero decir. Y sabiendo y teniendo fe de que cuando mandamos a los espíritus inmundos a salir, ellos responden ante la autoridad de Cristo. Amén, ante la autoridad del Señor Jesucristo, en su nombre. Gloria sea al Señor. Oramos así. Padre Celestial, estamos delante de ti en el nombre de Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Confesamos que Jesús es Señor de nuestra vida y también es Señor de cada área de nuestra vida. Eres nuestro Señor aún de las áreas que el enemigo ha tratado de ocupar. Y queremos dar a conocer que la sangre de Jesús nos cubre. Y dilo así, me declaro bajo la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo. Esa es mi cobertura suprema. Oramos que esa preciosa sangre sea sobre mi mente, mi cuerpo, mi descendencia, mis sueños y también cobertura para cuando me relacione con todas las personas que conozco. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que ninguna arma podrá prosperar y esa es nuestra herencia. En el nombre de Jesucristo levanto cada asignación en nuestra contra y en contra de nuestra generación. Levantamos delante del tribunal de Cristo, delante de ti, Señor, toda cosa que haya sido pronunciada en contra de tus hijas. En tus manos encomendamos a esas personas que han sido usadas por nuestro enemigo. Si aquí tú conoces a alguna persona que te ha hecho daño o que quieras soltar en este momento en tu corazón, menciónalas delante del Señor y consideremos que el Señor tomará cuidado.
No sé el nombre de las personas o persona que ha sido usada para maldecirnos, Señor amado. No lo sé en este momento yo acerca de mis hermanas. Y ni lo necesito saber, Señor. Solo tú lo sabes. Padre, en el nombre de Jesús, te presento esa persona ante tu justicia. Gracias, Señor Jesús, porque la sangre nos da entrada al trono de Dios, a cada una de nosotras, para clamar por esa alma, para orar por esa alma y también a la vez quitarle toda legalidad al acusador en nuestra contra. Padre, en tu nombre reprendo toda cosa que el enemigo intentó en mi contra. Cancelo su asignación de matarme o destruirme. Y la cruz de Cristo y la obra del Señor ha sido para desarmar todos los principados y potestades y exponerlo públicamente, para que hoy nosotras, meditando en las Escrituras, reconocemos, Jesucristo, tu autoridad en el mundo espiritual sobre todo principado. Y te damos gracias, Señor amado, por haber cancelado todos esos decretos en nuestra contra. Y me desligo en el nombre de Jesús de toda asignación en mi contra y en contra de mi familia. Reprendo todo espíritu de miedo en el nombre de Jesús. Comando que salgas, espíritu de miedo, en este momento, en el nombre de Jesús. Pesadez fuera, insomnio fuera. Te reprendo en el nombre de Jesús y te echo fuera. Espíritu de ansiedad, fuera en el nombre de Jesús. Tormento nocturno, fuera en el nombre de Jesús. Sal fuera. Cada espíritu que haya entrado por la asignación de hechizo o brujería, fuera en el nombre de Jesús. Reprendemos toda operación del maligno. Cerramos toda puerta ahora. Y no tienes más derecho para perturbarnos o molestarnos. En el nombre poderoso de Jesús. Fuera ahora todo espíritu inmundo. Fuera ahora. Nos declaramos libres en tu verdad, Señor Jesús. Nos declaramos limpias, Padre Celestial. Y abrimos nuestra boca para bendecir a las personas que nos maldijeron. Abrimos nuestra boca en este momento. Levantamos oración. Padre, para bendecir acorde a tu palabra, como lo dices tú, Señor amado, a aquellas personas que han sido enviadas en nuestra contra. Si supiéramos en algún caso quiénes son quienes nos han hecho daño o criticado, bendígalo por nombre ahora. Si es tu madre que te causa daño, di perdono a mamá, perdono a mi hijo, perdono a mi amiga, no sé, perdono a mi pastor, perdono a mi compañero de trabajo, perdono a aquella amiga en la infancia incluso, si es necesario, que nos ha estado atormentando, perseguido esa culpa por tiempo. Hoy se desata toda ligadura en el nombre de Jesús. Hoy se rompen yugos de opresión, porque de esta manera obedecemos tu palabra, Señor. Y no esperamos que sean excusados de lo que hicieron, mas sí, Padre, que los bendigas
en tu tribunal, y que si a ti te place, Padre, ya que están en tus manos ahora, vengan arrepentimiento sincero por lo que han hecho, Padre. Bendíceles y tenle misericordia y obra tu divina voluntad, porque en ti los encomendamos. Toma control de cada situación, Señor, para que nosotros aliviemos todas nuestras cargas delante de ti. Jesucristo, Rey, Juez justo, gracias por esa autoridad, gracias por ese poder. Gracias, y que tu justicia, Padre, obre lo que solo tu justicia puede hacer. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, cierro la puerta del que fue enviado para maldecirme, y no podrá operar ningún argumento en mi contra sobre mi vida. Lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús, y recibo ahora lo que me ha sido dada por la sangre del unigénito de Dios, que compró mi alma por precio precioso. Y dormiré en tu paz, y asimismo me levantaré, y me regocijaré en tu verdad. Y mis finanzas serán bendecidas, mis relaciones serán bendecidas, mi mente será bendecida, mi vida espiritual será bendecida. En el nombre de Jesús, ya no serán afectados por ningún conjuro, ni mi casa ni mi familia. Desde todas las generaciones después de mí. Te adoro, Padre, y me revisto de la armadura de Dios para resistir en el día malo y seguir creyendo que esta es tu verdad, y seguir creyendo en que tú libertas a todos tus hijos y los bendices. Toma lugar, Espíritu Santo, toma lugar en nuestra vida, ocupa todo nuestro espacio, nuestra vida, nuestra mente. Ocupa todo lo que somos, Espíritu Santo. Fluye con poder. Toma acción, revela. Abre los ojos, levanta esa nube de tinieblas. En el nombre de Jesús, revélanos más y más de tu verdad. En el nombre de Jesús. Para que podamos levantarnos como mujeres que profetizan en tu nombre la palabra de Dios, dando gracias en todo, bendiciendo a los que nos persiguen, amando a aquellos que no nos quieren bien. Mermando yo, Padre, para que Jesucristo crezca, y rindiendo mi vida a ti cada día, porque esta es tu verdadera voluntad. Te doy gracias, Señor, por haber rescatado nuestras almas y por habernos sentado con Cristo. Oramos y declaramos esta oración en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.